Existen pruebas que esclarecen crímenes y existen pruebas que deberían permanecer olvidadas. Esta historia comienza con una grabación, un único archivo de audio, con menos de 4 minutos. Una grabación que permaneció guardada durante años y que, cuando finalmente fue escuchada, lo cambió todo. La desaparición de 2 hermanas conmocionó a una pequeña ciudad del interior. Salieron de casa en una noche común, sin discusiones, sin prisa, sin ningún motivo para no regresar. El coche fue encontrado horas después. Puertas sin seguro, bolsos en el asiento trasero, teléfonos apagados. Ninguna señal de violencia, ningún testigo confiable. Tras semanas de búsqueda, el caso fue archivado. Oficialmente no había pruebas suficientes, pero había algo que no figuraba en los informes. Años después, durante la reorganización de un antiguo depósito policial, se encontró una caja sin identificación. Dentro de ella, una grabadora digital antigua, sin nombre, sin fecha, sin registro oficial. Cuando el investigador responsable presionó play, el silencio duró casi 20 segundos. Entonces surgió una voz femenina, baja, temblorosa. Decía solamente: si alguien encuentra esto, significa que ya es demasiado tarde. De fondo se podían escuchar pasos y algo parecido a una respiración que no era humana. La grabación continuaba. Las voces de las 2 hermanas se mezclaban. Parecían estar escondidas, susurrando. Una de ellas decía: «No quieren que salgamos de aquí». La otra lloraba y repetía: «No deberíamos haber venido». De repente, un ruido seco, como una puerta cerrándose con llave. Y luego, silencio absoluto. Lo más perturbador no era el contenido del audio, era la hora. La grabación fue realizada 2 horas después del momento en que la policía declaró oficialmente que las hermanas ya estaban desaparecidas. Eso significaba una sola cosa: aún estaban vivas, y alguien lo sabía. El archivo nunca fue anexado al expediente, nunca fue mencionado, nunca fue explicado. Pocos días después del hallazgo, el investigador responsable solicitó apartarse del caso. Nunca dio entrevistas, nunca comentó sobre el audio. Hoy, la grabación figura como extraviada. No se encontró ninguna copia, no se dio ninguna explicación. Pero una anotación escrita a mano quedó en el informe final. Algunas verdades no fueron hechas para ser escuchadas. Hasta hoy, nadie sabe quién grabó aquel audio, dónde estaban las hermanas, o por qué alguien decidió silenciar esa prueba. Pero una cosa es segura: después de que aquella grabación fue escuchada, nada volvió a tener sentido. Si esa grabación nunca hubiera sido encontrada, tal vez este caso habría permanecido como una desaparición más. Pero ahora, la pregunta sigue presente. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche? ¿Y por qué alguien no quería que esa grabación fuera escuchada? Meses después de su apartamento, el investigador responsable del audio fue hallado muerto en su apartamento. Ninguna señal de forzamiento, ninguna pelea, ninguna carta. La causa oficial: muerte natural. Pero había algo extraño. Sobre la mesa, una grabadora idéntica a la que contenía la grabación de las hermanas. Sin batería, sin archivos visibles, solo una nota escrita a mano. Lo escuché hasta el final. Días después del entierro, un sobre sin remitente llegó a la redacción de un periódico local. Dentro de él, un pendrive, sin identificación, sin explicación. El archivo contenía apenas 38 segundos de audio. Esta vez no eran 2 voces, era solo una, la misma voz femenina de la grabación original. Pero ahora sonaba tranquila, casi resignada. Decía: dijeron que nadie lo creería, y tenían razón. Si estás escuchando esto,
No busques más. En el último segundo del audio, algo susurró un nombre. El nombre del investigador. El periódico nunca publicó la historia. El pendrive desapareció de la redacción esa misma noche. Las cámaras de seguridad fallaron durante exactamente 4 minutos. Tiempo suficiente. Al día siguiente, el editor en jefe recibió una llamada. Breve, sin amenazas directas. Solo una frase. Algunas historias no deben continuar. El caso de las hermanas fue oficialmente clasificado como cerrado de forma definitiva. Años después, un detalle volvió a salir a la luz. Un especialista en audio analizó una copia incompleta de la primera grabación, la única que había escapado antes de desaparecer. Descubrió algo perturbador. Debajo de las voces de las hermanas, existía una tercera frecuencia sonora, demasiado baja para el oído humano. Cuando fue amplificada, no era un sonido ambiental, era una voz, repitiendo la misma frase una y otra vez. No deberían haber escuchado esto. Hoy, cualquier referencia a las hermanas fue eliminada de los archivos públicos. Los nombres ya no aparecen, las fotos desaparecieron. Pero ocasionalmente, personas afirman recibir archivos de audio anónimos, siempre cortos, siempre dañados, y siempre con el mismo detalle. En los últimos segundos, antes del silencio, es posible escuchar a alguien respirando muy cerca del micrófono, como si estuviera escuchando junto contigo. Tal vez la grabación nunca fue borrada, tal vez solo esté esperando. Si algún día encuentras un audio sin origen, sin explicación, tal vez sea mejor no presionar play. Algunas grabaciones nunca deberían haber sido escuchadas. Algunos oyentes comenzaron a comparar los audios recibidos, no el contenido, sino los metadatos. Apareció algo imposible. Los archivos no tenían fecha de creación, ni ubicación, ni dispositivo. En el campo donde debería figurar el origen, había solo una frase: escuchado por primera vez. Y aún más extraño, en todos los archivos, la hora de creación coincidía exactamente con el momento en que la persona presionaba play. Como si el audio solo comenzara a existir cuando alguien lo escuchaba. Un usuario anónimo publicó un último testimonio en un foro oscuro. Decía: cuando escuché la grabación por tercera vez, noté algo diferente. Las voces no estaban hablando entre ellas, estaban hablándome a mí. Según él, en la repetición del audio, apareció una pausa donde antes había silencio. Y en esa pausa, a un volumen casi inaudible, se dijo una frase: demoraste en escuchar. Minutos después de esa publicación, la cuenta fue eliminada. La IP nunca volvió a responder. Especialistas afirman que el cerebro humano intenta completar patrones sonoros, que el miedo crea voces, que el silencio engaña. Pero eso no explica lo que ocurrió después. Personas que nunca habían tenido contacto con el caso comenzaron a soñar con grabaciones. Todas describían la misma escena: una habitación oscura, una grabadora sobre la mesa y una extraña certeza de que, si no presionaban play, algo peor sucedería. Algunos despertaban con el teléfono abierto en la aplicación de audio, sin recordar haberlo desbloqueado, sin recordar haber escuchado. El último registro conocido recibió el nombre de Archivo Cero. No contiene ningún sonido, pero quienes intentan reproducirlo relatan lo mismo. El dispositivo se calienta, el ambiente se vuelve demasiado silencioso y surge una sensación clara: alguien te está escuchando. El archivo no puede ser eliminado. Siempre reaparece, con el mismo nombre, esperando. Tal vez las hermanas intentaron advertirnos. Tal vez la grabación nunca fue una prueba, sino un registro de contagio. Porque el misterio no está en lo que fue grabado, está en quien escucha. Algunas historias no terminan cuando el audio acaba,
continúan en silencio. Años después de todo esto, un detalle casi pasó desapercibido. Un técnico de datos descubrió que todos los archivos relacionados con la grabación, los eliminados, los corruptos, los extraviados, apuntaban al mismo horario exacto de creación. 03:17 de la madrugada. Siempre el mismo minuto. Siempre el mismo segundo. No importaba el año, no importaba el lugar. Como si el tiempo se detuviera allí. Fue entonces cuando alguien hizo la pregunta que nadie quería hacer. ¿Y si la grabación no hubiera sido hecha aquella noche? ¿Y si estuviera siendo grabada cada vez que alguien la escucha? Como si cada reproducción fuera en realidad una nueva captura, una nueva capa de voces, de respiraciones, de miedo. Tal vez las hermanas nunca hayan sido solo víctimas, tal vez hayan sido las primeras. Se realizó una última prueba. El audio fue reproducido al revés. En medio del ruido, una frase surgió con una claridad aterradora. Gracias por escuchar. No era una despedida, era un registro, como si algo o alguien necesitara que esa escucha fuera confirmada. Después de eso, no apareció ningún archivo nuevo, ningún relato, ningún sueño, ningún mensaje. Pero los especialistas notaron algo extraño. Desde aquel día, el número de grabaciones de audio inexplicables en dispositivos personales aumentó en silencio. Teléfonos grabando solos, asistentes de voz activándose sin comando, archivos vacíos con duración 0. Todos a la misma hora. 03:17. Tal vez la grabación nunca quiso ser escuchada. Tal vez solo necesita existir. Y tal vez, ahora que conoces esta historia, ya no sea posible decir que nunca la escuchaste. Si algún día, a las 3:17 de la madrugada, tu teléfono comienza a grabar solo, no lo interrumpas. Algunas historias necesitan ser registradas. Existe un último detalle. Algo que nunca apareció en ningún video. Una advertencia interna, encontrada en un servidor antiguo, fechada antes de cualquier desaparición. Decía solamente: si estás escuchando esto, el proceso ya ha comenzado. No intentes explicar. No intentes borrar. No compartas. El error no es escuchar. El error es continuar. Tal vez nada de esto haya sido un crimen común. Tal vez no haya sido un secuestro, ni un encubrimiento. Tal vez la grabación sea solo eso, un registro de quien escucha, de quien presta atención, de quien cruza el límite. Porque cada vez que alguien escucha, algo se añade al audio, una respiración, un miedo, un silencio nuevo. Y cuando el archivo reaparece, no es el mismo. Las hermanas nunca fueron encontradas, el investigador nunca explicó, la grabación nunca fue destruida, pero sigue apareciendo, no en sitios web, no en archivos públicos. Aparece donde siempre apareció, en el momento exacto en que alguien decide escuchar. Si esta historia te incomodó, tal vez no sea por lo que fue dicho, tal vez sea por aquello que fue registrado mientras escuchabas. Algunas grabaciones nunca deberían haber sido escuchadas, y algunas historias terminan exactamente aquí.